lugares, inclina un momento su rostro, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor su dirección. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darle la gloria y la honra a ti, Señor. Solamente tú eres digno de recibirla. Y gracias porque nos tienes aquí reunidos. Permítenos, Señor, que en medio de esta adoración, exaltación, podamos también estar atentos a tu palabra, para que cada día seamos mejores. Ayúdanos, Señor, a poder tener el control de nosotros mismos y que tu Santo Espíritu nos ayude siempre en nuestras debilidades. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a repasar un poquito lo que hemos estado viendo. Repasar, no minuciosamente, pero sí recordando lo que hemos estado viendo. Abra su Biblia, por favor, en 2 de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Del versículo 5 al verso 7 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Hemos estado viendo el tema que nos ha venido confrontando día con día. Hace 8 días resaltábamos precisamente 2 de estas frases y hemos estado analizando precisamente que si nosotros añadimos a nuestra fe la virtud, y si a nuestra virtud le añadimos el conocimiento, podremos entender acerca de las cosas que estamos haciendo. Ninguna persona debería de solamente conformarse con su fe. La fe necesita ser reforzada con la virtud. Y la virtud es precisamente una característica que nos ayuda a tener un autocontrol, nos ayuda a ser razonables. Sin virtud, recuerde que actuaremos como seres irracionales y no racionales. Con virtud actuamos de una manera más prudente. El apóstol Pedro nos motiva, nos incita. Por eso él nos dice que debemos de poner toda diligencia. La palabra diligencia es rapidez, prontitud. O sea que no debemos de ser perezosos para añadir estas cualidades a nuestra vida. Si nosotros añadimos estas cualidades a nuestra vida, nosotros llegaremos precisamente como lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en una de sus cartas escribió: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todo creyente, todo hijo de Dios debe de trabajar para ser mejor. Todo creyente no debe de conformarse, de quedarse estancado y batallar con sus problemas emocionales o sus tentaciones o debilidades. Todo creyente debe de perfeccionar su santidad. Si no trabaja en perfeccionar su santidad, es precisamente conformarse y quedarse así como está. El apóstol Pablo escribió una de las cartas a Timoteo y él le decía que toda la escritura es inspiración divina y dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios,
dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo cristiano necesita la palabra de Dios para aprender a ser enseñado. Por eso el apóstol San Pedro y el apóstol San Pablo coinciden por la obra del Espíritu Santo, una, para que nosotros vamos añadiendo a nuestra vida cristiana, no fe, no, ya tenemos fe. A nuestra fe le vamos a añadir virtud, a nuestra virtud le vamos a añadir conocimiento, a nuestro conocimiento le vamos a añadir dominio propio. Digan conmigo, dominio propio. Y al dominio propio, ¿qué le vamos a añadir? Paciencia. Así es que nos vamos a enfocar en estas otras dos cualidades del dominio propio y la paciencia. El dominio propio y la paciencia van de la mano, son hermanos, son hermanas. Amén. Que caminan juntos. Sin dominio propio, sin paciencia, hacemos cosas tontas. Un cristiano sin dominio propio va a reflejar su vieja naturaleza. Un cristiano sin dominio propio saca su yo y no refleja a Cristo en su corazón. Sin dominio propio pierde los estribos. Sin dominio propio se irrita con facilidad. Sin dominio propio es como no tener una protección. El dominio propio nos ayuda a comprender que es un control absoluto en sus emociones. Dominio propio. Diga conmigo dominio propio. Ahora diga conmigo control absoluto. Control absoluto. No podemos dominar a los demás, pero sí podemos dominarnos a nosotros mismos. No puedo dominar el carácter, temperamento de la otra persona, pero sí puedo dominar mi carácter y mi persona. Si no puedo dominarme a mí mismo, menos usted dominará a la otra persona. Usted tiene el control de dominarse, pero no tiene el control de dominar a la otra persona. Así es que déjeme darle algunos sinónimos de lo que es dominio propio. Dominio propio y sus sinónimos es poder, es propiedad, es permanencia, superioridad, autoridad, imperio, predominio, potestad, influencia, soberanía, señorío. Cada uno de estos sinónimos nos ayuda a comprender que el dominio propio es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos. Nuestras emociones nos controlan si nosotros no tenemos dominio propio. Por eso los hombres, las mujeres tienden a ser controlados emocionalmente por las acciones de otros, afectando así sus emociones, y tienden a salirse de sus casillas. Por eso se usan las palabras de me sacaste de mis casillas, ¿no? ¿Cómo se dice esa frase? Se dice así. Me hiciste enojar. No, te enojas porque no tienes dominio propio. Una persona con dominio propio controlará sus emociones.
Una persona no puede controlar las acciones de la otra persona, pero usted sí puede controlar sus emociones. No le debería de afectar lo que las demás personas hagan o dejen de hacer. Si una persona se vuelve millonario, multimillonario, ¿me afecta a mí o me beneficia a mí? No. Si esa persona es pobre, humilde, ¿me afecta a mí? No debería. Si esa persona me empieza a insultar, me empieza a agredir, ¿me afecta a mí? No debería. Se da cuenta que el dominio propio nos puede ayudar a controlar nuestra emoción por más de que la otra persona nos agreda, nos insulte. Con el dominio propio controlamos nuestras emociones. Por eso nosotros debemos de controlar. Nosotros somos los actores o hacedores de nuestra vida, ya que de las pequeñas y grandes elecciones depende nuestra existencia. Tenemos la importante posibilidad de hacer feliz a nuestra propia vida, pero no de las acciones externas. Nosotros somos actores de nuestras felicidades o infelicidad. Yo puedo decidir si soy feliz o soy una persona infeliz. ¿Comprende lo que le digo? El dominio propio nos ayuda. Por esto, todas las sensaciones llegan parecidas por un pensamiento. Y sin la función del cerebro, no se puede experimentar sensaciones. Cuando una persona tiende a perder las sensaciones es porque ya no tiene cerebro. El cerebro nos ayuda a controlar todas nuestras emociones. Y el cerebro, curiosamente, despide cuatro sustancias químicas que nos ayudan a mantenernos sanos emocionalmente. Si desconocemos el potencial que está dentro de nosotros, amados, amadas, nos enfermamos con facilidad. ¿Por qué? Por los sucesos, circunstancias y acciones de otras personas. Por eso, con el dominio propio, usted puede ver a grandes personajes en la Biblia que actuaron con dominio propio, con propiedad. El Señor Jesucristo es uno de ellos, que no perdió los estribos aun cuando su amigo de 3 años y medio que estuvo con él le vende por 30 monedas de plata. Y él no pierde los estribos, ¿verdad? Y sabía que lo iba a engañar y sabía que lo iba a vender. Y todavía que el hombre se acerca, le da un beso. Y Jesús le dice: amigo, con un beso me entregas. Cualquiera de nosotros explotaría. Cualquiera de nosotros sin dominio propio le dice una majadería o le pega en la cara. Sí. Pero con el dominio propio se tiene el autocontrol, el control absoluto de las emociones. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Amén. Por eso, en la Biblia encontramos características, pero solamente encontramos 3 citas bíblicas que señalan dominio propio. Las 3 citas bíblicas, una es la que acabamos de leer, que es 2 de Pedro, capítulo 1, que nos enseña el apóstol, y él nos dice que tenemos que añadir dominio propio. La otra la encontramos también en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 7, donde el apóstol San Pablo dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros tenemos el dominio propio, nos controlamos. ¿Cómo nos controlamos?
nosotros, amados hermanos, nosotros nos controlamos. Yo no sé si usted ha usado la frase de me dije a mí mismo. ¿Sí la ha usado? Sí, yo la he usado muchas veces. ¿Sabe cómo? Parado frente a un espejo. Yo me he exhortado muchas veces enfrente de un espejo. ¿Y sabe cómo me digo? Juan Ángel, así me digo. Y me señalo. Soy el único que me puedo juzgar. Soy el único que me conozco muy bien. Y me digo, Juan Ángel, no te engañes. Ya no eres ese jovencito de 18 años. Juan Ángel, ya tienes tanta edad. Tienes que ser un hombre maduro, centrado. Amén. Eso es lo que yo me digo. Si usted practica esto en su vida y usted se para en un espejo, usted jamás perderá el piso, porque constantemente se estará exhortando a sí mismo dominio propio. Si usted es de las personas que dice, ay, es que no vinieron a visitarme, ay, es que los hermanos, necesita dominio propio. ¿Por qué necesita dominio propio? Porque con el dominio propio usted, la presencia del Espíritu Santo dentro de usted, le ayudará a entender que a veces los hermanos también tienen problemas, también batallan con sus emociones. Es por eso que usted no debe de decirse a sí mismo cosas negativas, sino cosas que dice la Biblia. No solamente cosas positivas como qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero. Sin mí me voy a morir. ¿Entiende lo que le digo? Sí, amén. En Hechos capítulo 24, verso 25, encontramos la otra cita bíblica del dominio propio, que dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. El apóstol Pablo le resalta a Félix y él está diciendo, disertando, la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. ¿Dónde se encuentra el dominio propio? En medio de esas dos palabras. Justicia. ¿Sí? ¿Y cómo se llama la otra? Juicio. Juicio y justicia. Y en medio de esas dos frases se encuentra el dominio propio. El dominio propio lo debo de tener porque si usted se da cuenta y percibe, es el autocontrol cuando la persona está centrada. Una persona con dominio propio no cae en sus vicios o debilidades, porque tiene dominio propio. Sabe cuándo decir no gracias. Amén. Hay jóvenes que tienen dominio propio, hay jóvenes que no tienen dominio propio. Hay adultos que tienen dominio propio y hay adultos que me sorprenden sin dominio propio. Pareciese que no tienen la madurez suficiente de decir no. El dominio propio va de la mano con la paciencia.
La paciencia es precisamente el fundamento que está de la mano. Si nos damos cuenta, el apóstol San Pedro en su carta le está diciendo: necesitamos añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, y luego agrega dominio propio, ¿sí? Y paciencia. ¿Sí se da cuenta? Y están en medio de las siguientes frases, porque las otras frases son conjugadas, que son tres, y dice piedad, afecto fraternal y amor. Son tres que van de la mano también. Esas tres las vamos a ver de aquí 8 días, pero si ahorita ahora nos concentramos en el dominio propio y en la paciencia, y si eso lo agregamos a nuestro existir, usted crecerá en la palabra de Dios muy bien. No estamos diciendo que no va a haber problemas, no. Estamos diciendo que usted aprenderá a tener paciencia y dominio propio en medio de los problemas. Sin paciencia también se cometen locuras. El apóstol Santiago capítulo 5, acompáñenme con su Biblia, Santiago capítulo 5, del 7 en adelante. Note cómo la paciencia se necesita. ¿Para qué necesito el dominio propio? ¿Para qué necesito la paciencia? El dominio propio me va a ayudar a controlar mis emociones, y la paciencia me va a ayudar a esperar las promesas de Dios. El dominio propio me ayuda a controlarme a mí mismo, y la paciencia me ayuda a esperar a que la otra persona cambie. Amén. Puedo ser una persona impaciente, entonces cometeré muchos errores. Impacientemente cometo errores. Santiago capítulo 5 verso 7 dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta las 8 de la noche. Gracias a Dios que tengo paciencia. ¿Hasta cuándo tenemos paciencia? Hasta la venida de Cristo. Entonces no diga jamás: se me va a acabar mi paciencia. Mira que me estás agotando la paciencia. ¿Hasta cuándo debemos de tener paciencia? Hasta la venida de Cristo. Así es. Entonces tiene uno que trabajar con la paciencia. Y dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana, la lluvia tardía. Imagínese, el labrador sale, hace el surco del campo, ahora tira la semilla, se va y espera que llueva. Las primeras lluvias, lluvia, ¿cómo le llaman? Temprana, ¿no? Lluvia temprana, las primeras lluvias. Sí. Y espera hasta que Termine. terminen las lluvias. Pacientemente espera la lluvia temprana y espera la lluvia tardía. No se desespera y le pone un procesador químico que le ayuda a su semilla a crecer y a hacer semillas así, de esas que venden luego en los supermercados, que se ven rojas, es como jitomate bien rojo, lo parte y está todavía verde por dentro. ¿Sí comprende? Sí. Entonces hay químicos o aceleradores o procesadores que aceleran ese procedimiento de una planta. Hay personas que tienen granjas de animales y les dan cierto tipo de sustancias
para que crezcan rápido, vendan rápido. Las carnes de res tienen una sustancia, no recuerdo cómo se llama esa sustancia. Clenbuterol. Y acelera el procedimiento de crecimiento de ese animal. Y cuando nosotros ahora lo comemos, ¿nos hace daño? nos hace daño, subimos más rápido de peso. Nos enfermamos, cáncer. ¿Sí se dan cuenta? Ahora las y los vegetales, frutas, legumbres, tienen un procesador igual que hace que sea rápido. Ya no hay paciencia. Hay personas que se desesperan tan rápido que ya no quieren cocinar la clásica sopita y mejor van por la tía de Jackie Chan. ¿Cierto o no? Ay, que sí la conocen. Sí la conocen a la tía de Jackie. ¿Cierto o no? Pues tráete una Maruchan. La le echan el agua hirviendo y listo, come. No hay paciencia. La paciencia nos va a ayudar muchísimo. En Santiago nos dice, el verso 8, tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de la aflicción y de la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Imagínense si los profetas no hubiesen tenido paciencia, ellos hubieran agarrado a golpes a los demás. Pero aquí los que sufrieron fueron los profetas, fueron asesinados, apóstoles también. Y dice aquí el verso 11, Santiago 5:11, he aquí tenemos por bienaventurados a los felices. Que sufren. ¿A los que qué? Sufren. ¿A los que qué? Sufren. ¿A los que qué? Sufren. ¿Por qué necesitamos sufrir? Para ejercer paciencia. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué a mí? Es que Dios quiere sacar de medio de ti la paciencia que está tan escondida y quiere que salga. Dios trabaja con sus hijos. Sus hijos pueden ser los más desesperados y Dios dice claramente en su palabra: necesito ver en ti la paciencia. Y te pone pruebas y te ponen personas irritantes, desesperantes, para que tú saques tu paciencia. Amén. Y te comportes como una hija de Dios. Y que tú puedas decir: yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Y no me voy a desesperar, ni por él, ni por ella. Amén. Pero si usted se desespera, ya les dije, ¿por qué no me hacen caso? Usted se va a enfermar por impaciente. Dominio propio y la paciencia. El dominio propio me ayuda a controlar mis emociones y la paciencia me ayuda a esperar a que Dios lo cambie a él. Yo no tengo por qué cambiarlo. ¿Estamos aquí? Amén. El apóstol Pedro nos dice: ¿tienes fe? ¿Crees en Dios? Sí. ¿Eres un hombre de fe? Sí. ¿Haces milagros? Sí. ¿Has visto grandes cosas? Sí. Pues necesitas virtud, amigo. Amén.
Pues necesitas paciencia porque eres desesperado. Amén. Pues necesitas dominio propio porque te he visto que luego te enojas con los hermanitos bien fácil. Qué bueno que crees en Dios, pero ay, me sorprende cómo te diriges con los demás. Estamos aquí, hermanos. Amén. Por eso necesitamos añadir a nuestra fe la virtud, y de la virtud el conocimiento, no del conocimiento mundano, sino el conocimiento que proviene de la palabra de Dios. Y cuando añadimos todas estas cosas a nuestra vida va perfeccionándose. Y siempre no falta aquella persona que dice: ¿a poco usted es perfecto? Usted debe de contestar: en eso estoy trabajando. Amén. ¿Cierto o no? Porque tengo dominio propio para contestar. ¿Cierto o no? Aun cuando te empieza a tener esa sensación acá en la barriga de querer pelear, ¿no? Esa sensación cuando te dicen algo y tú luego dices: yo me prendo, tengo la sangre caliente. La paciencia nos ayuda a comprender, porque la paciencia es la capacidad, amados, de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas u ofensivas. La paciencia es una fortaleza. La paciencia nos ayuda a no quejarnos ni rebelarnos. Curiosamente, nosotros debemos de comprender, porque la palabra paciencia viene del latín. Se escribe así sencillo: Pati. Sí, Pati. Pati no es un nombre. No es Patricia tampoco, pero se escribe así, Pati, que significa sufrir. Y curiosamente se entiende como patience, así, patience. Patientia se introduce al castellano como paciencia en los hospitales. Por eso se le dice: tengo tantos pacientes. Los que sufren. Así. ¿Cuántos pacientes tienes? Tengo tantos pacientes. Están sufriendo. ¿Entienden? Amén. Unas personas, ¿verdad? No sé si los ha visto en los videos, que no tienen paciencia, se salen de los hospitales, huyen, ¿verdad? Que tienen miedo y no quieren seguir sufriendo, ¿cierto? Cristianos que no quieren sufrir su dolor, quieren saltárselo, porque dicen: yo no quiero sufrir. No, nadie queremos sufrir. Es más, ni nuestro Señor Jesucristo quería sufrir. Él le dijo al Padre Eterno: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesucristo estaba diciendo: papá, yo no quiero sufrir de esa manera. Papá, yo no quiero ir a la cruz, es muy feo. Me van a golpear, me van a dar de azotes, me va a sangrar. Yo no quiero. No hay otra forma de rescatar a la humanidad. Dios le dijo: no. Esta es la única forma de rescatar a la humanidad. Entonces no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. Cuando somos hijos de Dios y reconocemos al Padre, entonces iremos en oración en un momento difícil y le decimos a Dios: Señor, estoy sufriendo por estas circunstancias.
¿Es necesario este sufrimiento, Señor? Quizá Dios le diga sí. Quizá Dios le diga no. ¿Estás sufriendo porque quieres? ¿Entiende? Porque hay cosas que sufrimos porque queremos, no hay motivos. Pero cuando es un motivo, entonces tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Amén. Es algo que no podemos controlar como a las demás personas. Es por eso que necesitamos la paciencia. En Hebreos capítulo 10, 36 dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces necesito la paciencia. ¿Por qué? Porque si es la voluntad de Dios de que padezcamos un sufrimiento, tengamos un dolor, siempre es con un propósito. ¿Es la voluntad de Dios? ¿Sí? Creo que se está fallando más. Sí, ¿es la voluntad de Dios que yo sufra? Si es la voluntad de Dios, así va a ser. Personas que han sido abandonados por sus padres, por un cónyuge, personas que han perdido a alguien, ser amado, es algo que no se puede controlar. Son sucesos y preguntamos: ¿por qué a mí? ¿Por qué pasó? Entonces es un proceso que Dios permite que pase por algo. Todo tiene un propósito en esta vida. Perdemos a alguien en la vida, una enfermedad, y todo lleva un propósito. Todo. Hemos visto tantas cosas de cómo Dios actúa, y el escritor de Hebreos dice que es necesaria la paciencia. Por eso el apóstol San Pedro escribe: a tu fe añádele virtud, a tu virtud el conocimiento, al conocimiento dominio propio. Una persona puede tener todo el conocimiento de la Biblia sin dominio propio. Puede saber hebreo, arameo, griego, latín, y puede tener las lenguas angelicales y no tener dominio propio. Se irrita con facilidad, tiene celos, tiene envidia. ¿De qué le sirve todo ese conocimiento? Entonces ya tiene el conocimiento, ahora añádale dominio propio, autocontrola sus emociones. Y ahora ya tiene el dominio propio, pues ahora la paciencia. Amén. Porque con la paciencia, heredamos las promesas. Déjeme hacerle esta pregunta: ¿qué es lo que usted está esperando? Fíjese cómo en la Biblia nos enseña que la fe es la certeza. La fe es la certeza de la convicción, dice, de lo que no se ve. Después la fe, la certeza de lo que ¿qué? Según Hebreos 11:1. De lo que se espera. De lo que se espera. Dice, y la convicción de lo que no se ve. Entonces yo por fe lo estoy esperando. Hay personas que pueden ser transformadas a través de la fe y la paciencia. Por eso van de la mano. Entonces, miren lo que dice, por favor, el Salmo 40. El Salmo 40. Y nos ayuda a ver este panorama.
El Salmo 40 nos dice, pacientemente esperé a Jehová. Entonces, número uno, usted tiene que saber esperar. ¿A quién? A Jehová. ¿Quién va a hacer la obra? Jehová. ¿Quién le va a ayudar? Jehová. Una persona que es impaciente no espera en el Señor. Dios muchas veces nos contesta a nuestras oraciones sí, y a veces nos dice espera. Por eso a veces uno que es tan desesperado quiere las cosas así. ¿Por qué cree que existe esa doctrina de acto, desato, reclamo? ¿Por qué cree? Le están dando órdenes a Dios. ¿No están siendo pacientes? Yo lo hago, yo lo deshago, es para mí. Entonces, personas tan impacientes que quieren las cosas ya. ¿Sabes qué, Dios? Ya, contéstame ahorita. Y la Biblia en el Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová. ¿Qué hace Dios? En medio de esas circunstancias, ¿qué hace Dios? Se inclina y oye nuestra oración. Amén. Dice, a ver, ¿qué necesitas? Sí. ¿Qué me estabas pidiendo? Amén. Y uno que tiene ahora la oportunidad en ese momento, le dice, es que yo te he estado pidiendo, Señor, y he esperado bajo tu voluntad, esperado en tu gracia, que me respondas solo esta petición. Y usted le da su petición. ¿Qué es lo que quiere? Y el salmista escribe, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Usted puede pasársela orando y pidiendo algo y a lo mejor no encuentra respuesta en ese momento, pero Dios no es que esté ocupado, no es que haya dejado la línea en espera, no es que le haya dicho a su secretaria, díganle que me espere, no. Él dice, ¿qué tan interesado o interesada estás en lo que me estás pidiendo? ¿Te interesa en realidad lo que me pides? Sí, Señor, yo pido para que tú hagas tu obra en mi vida. ¿De verdad te interesa eso? Sí, Señor, insistes. Quiero ser transformado, cambiado, o aquella persona, o esta otra cosa, pero insistes pacientemente y esperas en Dios, creyendo que algún día el Señor va a decir, dénselo. Amén. ¿De lo que estamos pidiendo? Dice el verso 2. ¿Qué oraba el salmista? Él oraba que saliera de un pozo de la desesperación. Él dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Entonces, ¿qué oraba el salmista? Señor, sácame de estas circunstancias. No quiero estar así. Pero clamó, esperó. ¿Y qué hizo Dios? Lo sacó. Puso sus pies sobre una peña, enderezó sus pasos. ¿Qué quiere decir esto? Estabilidad emocional. Amén. Por eso, número 1, sepa esperar. Número 2, estabilidad. Número 3, puso, versículo 3 y número 3, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová.
es una declaración de triunfo, es un canto de alegría, no de depresión. No escucho cantos deprimentes, escucho cantos de alegría y de gozo. ¿Comprende? Amén. Puso en mi boca un cántico nuevo. ¿De qué? De alabanza a nuestro Dios. De alegría. Oh Señor, tú me has sacado. Has cambiado mi lamento en baile. Y me gozo, Señor, porque yo vivía en estas circunstancias de esta forma, pero esperé en ti. La paciencia nos ayuda a esperar. Por eso la Biblia nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros necesitamos paciencia para esperar y necesitamos el dominio propio para controlar nuestras emociones. Sin dominio propio nos desesperamos. Y nos encontramos en ese pozo, y una persona que está en un pozo cenagoso, mientras más se desespera, Más se hunde. más se hunde. ¿Está aquí? Amén. Y vamos finalizando. En Gálatas 5:22, con esto finalizo. En Gálatas 5:22 nos muestra, nos manifiesta 9 cualidades de carácter del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo no es otra cosa más que amor, gozo, paz, paciencia. Por eso, la cuarta cualidad que tenemos ahí, al igual nos muestra que la paciencia se encuentra en medio de estas características y que refuerzan todo lo demás. El dominio propio me ayuda a controlarme, la paciencia me ayuda a esperar, y esta cuarta cualidad del Espíritu Santo manifiesta la paciencia. Entonces, como creyente no puedo decir que no tengo paciencia, porque es una de las virtudes del Espíritu Santo. Si no actuamos con paciencia, entonces no estamos dejando que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. ¿Saben quién lo toma? Uno mismo. Y uno se desespera. Y el Espíritu Santo dice: oh, vas a cometer otra vez locuras. Espera, espera, espera. No, no puedo esperar tanto. Ya me desesperé. El Espíritu Santo obra en nosotros y nos dice: espera, espera, no vayas a cometer esa locura. No, 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 no lo hagas. Y yo: no, es que no aguanto más, lo necesito. Y el Espíritu Santo dice: no lo necesitas. ¿Comprenden? Amén. Pero cuando uno no actúa de esta manera, hacemos a un lado al Espíritu Santo, hacemos a un lado a Dios, hacemos a un lado todo. A ver, ¿qué decías? Lo queremos arreglar a nuestra manera. A la fe hay que añadirle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento Dominio propio. al dominio propio. Paciencia. ¿Qué necesitamos entonces? Dominio propio y paciencia. Necesitamos urgentemente dominio propio. ¿Le parece bien si lo practican la semana? ¿Sí? ¿Le parece bien si lo practican hoy? No se va a enojar cuando le digan paciencia, paciencia. Te estás enojando, dominio propio. ¿No se va a enojar? Si usted lo practica en la semana, practique
en la semana y diga, sí, diga. Y si se molesta, vuelva a empezar. Amén. Vuelva a empezar. Y si vuelve a equivocarse, vuelva a empezar. ¿Hasta cuándo? Hasta que domine sus emociones. Hasta que usted esté así, mire. Está bien lo que tú digas. Ok. ¿Me entendiste? Sí. Porque si usted se desespera, practíquelo con sus hijos. Pues, veamos. Así, bueno. Practícalo con su cónyuge. Anímese a decirle cosas que ha querido decirle, que saben que lo va a hacer enojar. Sí, anímese a decirlo. Y recuérdele, vamos a practicar dominio propio y paciencia. Pero tengo que decirte esto. ¿Sí? Amén. ¿Cómo se ejercita? ¿Cómo se ejercita eso? Pues de esa manera, no hay otra forma para ejercitar paciencia. Y quién mejor que ustedes mismos con alguien que ustedes conocen. O háganlo pues en el espejo. Yo sé que usted, si se dice algo al espejo, usted no se va a enojar contra sí mismo. ¿Sí? Yo me he dicho tantas cosas y no me enojo. Pero si le digo a mi esposa, mi amor, dime unas cosas, tengo que tener paciencia y dominio propio. Amén. Por eso tiene que ser con alguien que use un tono así de punch. ¿Sí? ¿Amén? Ok, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, porque nos robamos media hora. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, reconocemos que necesitamos tanto de tu palabra. Reconocemos, Señor, que necesitamos que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros. Señor, ya no queremos seguir siendo las mismas personas de antes. Queremos perfeccionar la santidad. De verdad, Señor, queremos que nuestro ser cambie. Queremos ser personas diferentes. No quiero ser moldeado a la imagen de mis padres terrenales. No, Señor. Quiero ser formado a tu imagen, a tu semejanza. Que seas tú, con tu carácter, con tu forma de ser en mí, Señor. Quiero, Padre, que tu presencia me siga guiando, que tu Espíritu Santo tome el control de mi vida y que pueda yo ser una persona manejable de tu Espíritu Santo. Ayúdame a controlar mis emociones. Señor, necesito el dominio propio. Señor, necesito la paciencia. Permíteme, Señor, ejercerla este día, en esta semana, para que yo pueda ser mejor día con día. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.